Hola a todos y bienvenidos a mi canal, soy Jesús Rojas y en este vídeo vamos a aprender a utilizar el multímetro digital gracias a este multímetro que me ha mandado la marca Benlab. Vamos a hacer el unboxing del multímetro y vamos a ver cómo funcionan todas sus funciones. Todos aquellos que no sepáis cómo medir con el polímetro, en este vídeo aprovecharemos y os enseñaré cómo se hacen las mediciones más comunes en electricidad y electrónica. Si el vídeo te interesa, no te vayas, que ya empezamos. Abrimos el multímetro. Trae fusibles de repuesto, las ondas de medición, pilas, el multímetro y su manual de instrucciones. Lo primero, para poder poner en marcha el multímetro, tenemos que ponerle las pilas. Vamos a mirar el manual de instrucciones, a ver si el fabricante nos dice algo al respecto. El manual de instrucciones viene en 4 idiomas, entre ellos el español. Vamos directamente a la parte de español. Bueno, aquí podéis ver el manual de instrucciones, viene información de seguridad sobre el multímetro, viene la descripción de todos los símbolos que hay en el manual y las distintas partes que tiene el multímetro. En esa parte nos explica qué hace cada botón, pero eso lo vamos a ver en la práctica. También nos explica cómo se hace cada una de las medidas del multímetro, con lo cual es muy importante que todos aquellos que os estéis iniciando en este mundo, pues os leáis bien el manual de instrucciones para saber cada uno de los pormenores que tiene cada función del multímetro. Medición de diodo, medición de corriente alterna, medición de temperatura. Y esta parte es muy importante porque nos indica los rangos de medición que tiene el multímetro. Entre ellos podemos medir frecuencias entre 9 Hz y 10 MHz. Puede medir ganancia de transistores hasta 1000, tensiones de corriente alterna de hasta 750 voltios, tensiones de corriente continua de hasta 1000 voltios, intensidades en corriente alterna hasta 20 amperios, en corriente continua igual, 20 amperios. Puede medir resistencia entre 600 miliohmios y 60 megaohmios, porque no puede ser que esos sean 600 ohmios. Condensadores entre 6 nanofaradios y 100 milifaradios. Y la típica función de comprobador de continuidad y comprobación de diodos. Los diodos pueden medirlos hasta 3,2 voltios. Luego veremos si es capaz de encender los diodos cuando estamos reparando bombillas. Y luego vienen las instrucciones de mantenimiento del multímetro. No nos indica cómo poner las pilas, pero vamos, no creo que sea muy difícil. Normalmente las pilas se ponen por la parte de atrás del multímetro. Damos la vuelta. Aquí veis que tiene una tapita. Hay que quitar este tornillo. Cuidado porque el tornillo sale volando. No tiene ningún sistema de sujeción del tornillo. Tener cuidado con eso. Y tiene 4 pilas. Metemos la pila en la posición que se nos indica aquí, positivo hacia adelante y este al revés. Funciona con 4 pilas en serie de 1,5 voltios. Cerramos el multímetro y ya lo podemos encender. Encenderlo es simplemente girar esta rueda. Si hacemos una revisión inicial del multímetro, la parte que yo siempre me fijo es mide tensión en corriente alterna y mide tensión en corriente continua. También mide intensidad en corriente continua e intensidad en corriente alterna. Hay multímetros en el que la medición de intensidad en corriente alterna no la miden. En este caso sí tenemos medición de intensidad en corriente alterna. Mide frecuencia y ganancia de transistores. También nos va a permitir comprobar que los transistores están correctos. Mide condensadores, diodos, continuidad, distintas escalas de resistencia, detecta presencias de tensión sin necesidad de utilizar las ondas del polímetro. Esta parte es muy interesante, que no lo he visto nunca en ningún multímetro. Funciona con este sensor que tiene aquí, que es para detectar si funcionan los infrarrojos de mandos a distancia. Y estas serían las funciones principales del multímetro. En el manual de instrucciones nos indica que mide temperatura, pero en ninguno de estos sitios encuentro ninguna manera de medirlo. Con lo cual imagino que el manual del fabricante será un poco genérico y en este caso esa función no existe en este polímetro. Una cosa interesante que tiene aquí el multímetro tiene una linterna y este es el sensor que utilizaremos cuando queramos detectar presencia de tensión sin utilizar los cables del multímetro. Antes de medir cualquier cosa en el multímetro, lo primero que tenemos que hacer es conectar los cables. Como podéis ver, hay 4 bornas de conexión. Una común, en donde siempre tenemos que tener conectada la banana negra, y 3 rojas. Normalmente la banana roja siempre se pone en este lugar, porque es donde se hacen la mayor parte de las mediciones. Si os fijáis, entre estos 2 conectores aparece CX para medir condensadores, para medir voltaje, ohmios, hercios
y muchas otras funciones de aquí del multímetro también se miden aquí. Tan solo se utilizan estas dos bornas de conexión cuando quiero medir intensidad. Esto es para medir intensidad en miliamperios. Si os fijáis, tiene un fusible de protección de 600 miliamperios. Por lo tanto, si metéis por esta borna intensidades superiores a estos 600 miliamperios, esta borna está protegida por un fusible y ese fusible se quemará. Con lo cual, tened precaución con esto, porque si fundís el fusible, tenéis que abrir el multímetro, lo tenéis que desmontar y cambiar el fusible que tiene en el interior. Para eso nos trae el multímetro dos fusibles de repuesto. Si tengo que medir intensidades mayores de 600 miliamperios, lo tengo que hacer en esta borna, y esta borna está protegida con un fusible de 20 amperios. Si el fusible se funde, porque habéis hecho una operación incorrecta, tendréis que cambiar el fusible que tiene en el interior. Por lo tanto, tendréis que desmontar el multímetro. La primera medición que vamos a hacer es de voltios, por lo tanto, conectamos aquí la borna negra y aquí la borna roja. Si voy a medir voltaje en corriente continua, tengo que poner el multímetro donde nos indica voltios con estas dos rayitas continuas. Y si voy a medir voltajes en corriente alterna, tengo que ir siempre a la zona donde nos pone este simbolito, que parece el símbolo de la ñ, indicando que es tensión alterna. Por lo tanto, yo voy a medir una pila de 9 voltios, voy a ponerlo en 6 voltios, la escala un poquito superior, y mido la pila. En el caso de que dudéis del valor de voltaje que vais a medir, siempre vamos a poner el multímetro en la escala superior para evitar daños del multímetro. Luego iremos bajando escalas para ir ganando precisión en la medida. Yo, como mi pila es de 9 voltios, si lo pongo en 6 voltios seguramente que me paso de escala y el multímetro no lo va a indicar, y lo que debo hacer siempre es poner una escala mayor del voltaje que voy a medir. Quito a las puntas del multímetro su protección y ponemos las bornas en los extremos de la pila. Si os fijáis, el polímetro me marca menos 7,93, es decir, que me he equivocado a la hora de poner la polaridad. No pasa nada por eso, simplemente invierto la pila, lo pongo de manera correcta y ahora el multímetro me indica 7,93 voltios. Esta pila, que es de 9 voltios, está un poco baja. Si pongo el multímetro en 6 voltios y mido un voltaje superior, en teoría no pasa nada, pero el multímetro me va a marcar ahí 0L, que es overload, de sobrecarga. En ese caso tendré que subir de escala y volver a medir. Fijaos que en la escala de 600 voltios el multímetro me mide 7,9 voltios y si bajo de escala el multímetro me marca 7,93. Me da un dígito más, con lo cual gano precisión en la medida. Para medir voltaje en corriente alterna, dejo las ondas de prueba en el mismo punto y cambio el multímetro a voltios en alterna. En este caso, como voy a medir 240 voltios, lo pongo en la escala de 600. Cojo mis ondas de medición y las meto en las bornas del enchufe. Esto es lo que más miedo le da a la gente, porque ya estamos trabajando con tensiones que tienen bastante peligro para la salud. Tened cuidado de no tocar la parte metálica de las ondas y con mucho cuidado, si tenéis miedo os ponéis guantes, pues meto las dos ondas al enchufe. Ahí podéis ver que en este caso el multímetro me marca 226,7 voltios de corriente alterna. El simbolito siempre me lo pone aquí, si estoy midiendo AC o DC de corriente continua. La siguiente función que vamos a comprobar del multímetro es la comprobación de continuidad. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para ver si hay una cosa directamente conectada con otra. En esta función, lo que va a hacer el multímetro cuando juntamos las puntas es que pita y nos marca más o menos la resistencia aproximada de esa conexión. Me sirve para descubrir qué cosas están conectadas con qué otras y para detectar posibles cortocircuitos en cualquier avería electrónica. Por ejemplo, yo tengo aquí un conector, no sé dónde va ese cable positivo o negativo, ni a qué patitas de estas corresponde. Pongo una de las bornas aquí y toco los contactos. Esta de aquí, fijaos que en cuanto toco pita, el multímetro responde de manera auditiva muy rápido, toco la parte exterior y veo que este contacto no corresponde con esta parte. Toco el contacto interior y ya sé que esto es el contacto interior. Por lo tanto, este otro contacto interior correspondería con la masa de este conector. Ahí lo podéis ver. Para eso sirve la medición de continuidad. Esa función de comprobación de continuidad también nos sirve para comprobar conexiones entre distintos puntos de un circuito. Si toco entre este punto y este otro, vemos que no hay sí, ahí hay continuidad, aquí no hay continuidad. Si toco este otro,
también hay continuidad. Entonces puedo detectar si todas estas pistas de un circuito electrónico están correctamente conectadas o hay alguna que tiene un falso contacto. La siguiente prueba que vamos a hacer es la medición de resistencias. No lo he dicho, pero todas estas pruebas las tengo que hacer sin tensión. Si en estas funciones de aquí se me ocurre medir voltaje con estas sondas, lo más posible es que queme el multímetro. Es decir, que os tenéis que asegurar que todas estas pruebas que estamos haciendo ahora son cuando nuestros circuitos eléctricos están desconectados y no hay presencia de tensión. En caso contrario, podríais dañar el multímetro. Vamos a medir resistencia. Para medir resistencia me cojo con un terminal, pongo aquí la resistencia y sin tocar el otro terminal con la mano pongo la resistencia. Si os fijáis, el multímetro ni se inmuta. Primero tengo que poner esto en resistencia. Quiere decir que la resistencia es más grande del valor que estoy midiendo, voy subiendo de escala y en ese caso nos mide 5.500 ohmios aproximadamente. 5.495 ohmios. Como podéis ver, el valor que hemos medido corresponde con el código de colores que tiene la resistencia. Verde es 5, azul es 6 y rojo es 2 ceros. 5.600 ohmios. Así podréis saber el valor exacto que tiene una resistencia. Lo de no tocar las ondas con la mano es porque nuestro propio cuerpo tiene resistencia interna. Si pongo el multímetro en 60 megaohmios y toco con los dedos, la resistencia de mi cuerpo en estos momentos, entre mis dos manos, es de 2 megaohmios aproximadamente. Veis que esto puede falsear la medida de mis resistencias. Por eso nunca debo tocar las ondas del multímetro cuando estoy midiendo resistencia. La siguiente función que vamos a probar es la medición de diodos. Lo ponemos aquí en el simbolito de diodos y nos sirve para dos cosas. Fijaos aquí que este es el cátodo del diodo, la parte negativa, y este es el ánodo. Siempre que el diodo tiene aquí la rayita, es el negativo. Si pongo la sonda de mi multímetro en el negativo y la sonda del multímetro en el positivo, ahí me debe decir el voltaje de continuidad. Si os fijáis, el multímetro me está marcando 0,58 voltios de continuidad del diodo. Esta parte no varía si tengo los dedos puestos o no. La resistencia es la parte más crítica. Si doy la vuelta al diodo, me marca 0L, indicando que ahí el diodo está polarizado de manera inversa. Con esto también puedo comprobar si las uniones de un transistor bipolar funcionan correctamente o no, porque internamente son diodos y dependiendo de la polaridad que ponga, puedo verificar si la unión base-emisor está correctamente y la unión base-colector también es correcta. Ahora voy a verificar un diodo LED. Es un diodo un poco especial porque el multímetro, si tiene suficiente voltaje de comprobación, va a hacer que nuestro diodo se encienda, aparte de marcarnos el voltaje de funcionamiento de ese diodo. Cojo el diodo, pongo el negativo en cualquiera de las patitas y el positivo. Ahí veis que el diodo se ilumina y nos está marcando el multímetro una tensión de funcionamiento de 2,5 voltios. Obviamente, si al diodo le doy la vuelta, me dice que el diodo está polarizado de manera incorrecta. Con el voltaje de prueba que tiene este multímetro, me permite comprobar los diodos de una bombilla LED. Fijaos, si el diodo funciona, se ilumina y así puedo ir comprobando diodo a diodo para ver si todos los diodos de la bombilla funcionan correctamente. El siguiente componente que vamos a comprobar es un condensador. Ponemos el multímetro en medición de condensador y ponemos los extremos del condensador descargado en el polímetro. Intentamos guardar la polaridad. Pongo negativo al negativo del condensador y positivo al positivo. Espero un ratito. Y ahí me está diciendo que este condensador tiene 530 microfaradios. El condensador es de 470. Para volver a hacer la prueba, por si no estamos seguros, tengo que descargar el condensador cortocircuitando sus terminales y vuelvo a hacer la medición. Vamos a ver si se estabiliza la medida, pero veis que nos está marcando más de 500 microfaradios, unos 522 microfaradios. Eso quiere decir que nuestro condensador está correcto. Estos condensadores pueden tener una variación de su valor de más o menos 20%, con lo cual estamos dentro de ese margen. Lo siguiente que vamos a medir es frecuencia. Miro el manual de instrucciones para saber el voltaje máximo que puedo medir. Como pone que no puedo medir tensiones superiores a 250 voltios, pues tengo que tener eso en cuenta a la hora de hacer la medición. Yo voy a medir la frecuencia de la red eléctrica de mi casa, que tiene un valor de voltaje inferior a este. Pongo el multímetro en frecuencia y meto los cables al enchufe. Ahí podéis ver que me da 50 Hz, 49,99. Lo siguiente que voy a hacer es medir la ganancia de este transistor. Es un BD140 y lo primero que tenemos que saber es el patillaje que tiene. Buscando por internet veo que este transistor tiene un patillaje de emisor, colector, base.
Por lo tanto, sitúo el polímetro en HFE y ahora tengo que buscar la manera de meter el transistor aquí con el patillaje correcto. Como es emisor, colector, base, meto el transistor de manera invertida aquí y ahí nos debería medir la HFE del transistor sin ningún tipo de problemas. ¿Qué problema tengo? Que el transistor es PNP y no NPN, con lo cual el polímetro también nos detecta la polaridad del transistor. Si lo cambio a esta otra patilla de aquí, ahí veis que la ganancia del transistor es de 207. Podéis ver que ahí nos pone HFE y aparte nos está indicando que el transistor funciona correctamente. Esta función es muy interesante y en los multímetros actuales está desapareciendo. Por eso me parece muy bueno este multímetro, porque tiene funciones que no había visto en otros multímetros como esta que vamos a probar ahora. Vamos a probar ahora la detección de señales de infrarrojo de mando a distancia. Lo ponemos aquí. Es lo que en el manual de instrucciones ponía como detector de temperatura de manera incorrecta. Y veis que pone 1A. Me cojo un mando a distancia, pulso un botón y lo acerco al sensor. Hay que ponerlo completamente vertical. Como podéis ver, ahí se ilumina un LED rojo indicando que hay señal, que detecta señal, y según voy separando el mando a distancia, voy perdiendo señal hasta que a esta altura, más o menos, la señal se pierde. Repito de nuevo. Ahí pierdo la señal. Ahí no. Esto me ayuda a medir la potencia de la señal del infrarrojo y si el mando emite correctamente. Lo cual quiere decir que este mando está funcionando bien. Esta función es la primera vez que la veo en un multímetro y la verdad que es una cosa que se puede utilizar bastante cuando un mando a distancia de casa no funciona. Normalmente podemos comprobar si las pilas del mando están gastadas o no, pero cuando le ponemos las pilas y el mando no funciona, pues no sabemos si nuestro emisor de infrarrojo funciona o no. Con este sistema lo sabremos fácilmente. Otra de las funciones que nos falta por comprobar es la función NCV. Ponemos el multímetro en NCV y quitamos los cables. Los cables no son necesarios para esta parte. Y simplemente acerco el multímetro a un cable que puede tener tensión, como este. Fijaos que ya me está detectando que ese cable tiene tensión, tan solo con acercarlo. En esta parte de aquí también tengo tensión, aun cuando el interruptor está apagado. Por lo tanto, esta función nos sirve para comprobar que algo tiene tensión en situaciones en las que no podemos hacer una medición con cable. Por ejemplo, tendría que abrir este cable para ver si este cable tiene tensión y en este caso verifico que sí que la tiene. Sobre todo para verificar en algunas arquetas de registro eléctricas si los cables que pasan tienen tensión, pues esta función nos va a ser muy útil. Ahora vamos a hacer una de las mediciones más difíciles que hay en electrónica, no porque sea difícil, sino porque a la gente le cuesta bastante trabajo entenderla, que es la medición de intensidad. Para medir intensidad, la banana negra tiene que ir donde siempre y la banana roja siempre va a amperios o miliamperios. En este caso, como lo que voy a medir es poca intensidad, lo voy a poner en miliamperios y pongo en multímetro en amperios en corriente continua en la escala de 600 miliamperios. Ahora ya el polímetro puede medir intensidad, pero lo más importante es que hay que saber cómo medirla, porque ahora el multímetro se comporta como un cortocircuito. Aquí tengo un circuito electrónico, tengo metido 14 voltios más o menos entre positivo y negativo y tengo una resistencia polarizando un diodo LED. Si a mí se me ocurre medir la intensidad directamente en las bornas de entrada de tensión, lo que voy a hacer es un cortocircuito en la fuente de alimentación, se va a producir una intensidad muy alta porque voy a hacer un cortocircuito con el polímetro en la fuente de alimentación, se va a romper el fusible de mi polímetro y no voy a poder hacer la medición. La manera correcta de hacer la medición es romper el circuito actual. Como estoy trabajando con bajo voltaje, esto lo puedo hacer sin ningún tipo de problema. Quito el cable de donde estaba y ahora tengo dos puntos de medición. El punto que tenía anteriormente y el punto en donde he separado el cable. Para hacer que esto funcione de nuevo debería meter un cable aquí y cortocircuitar aquí. Cuando hago esto y mi circuito se cierra y funciona correctamente, entre estos dos bornes que he puesto con este cortocircuito es donde tengo que poner el multímetro. Por lo tanto, las ondas del multímetro debería venir positivo a la entrada de corriente, negativo a la salida. Ahí mi circuito vuelve a funcionar y mi multímetro me va a decir la intensidad que está circulando por ese circuito. Repito la operación. Ahí veis que el multímetro está marcando 12,8 miliamperios. Como tengo una escala inferior que todavía es superior a esos 12 miliamperios, bajo la escala del multímetro y vuelvo a medir. Ahora tengo mayor precisión
y me da 12,90 miliamperios. Me puedo fiar mucho más de esta medición que de la medición anterior. La medición va variando, puesto que el diodo, según se va calentando, va consumiendo cada vez más intensidad. Medir intensidad en un circuito de corriente alterna se complica mucho más por la peligrosidad de llevarnos una descarga eléctrica. Fijaos, he puesto una bombilla y quiero averiguar la intensidad que circula por el cable de alimentación de esta bombilla. Voy a enseñaros un truco para evitar cualquier riesgo eléctrico. Obviamente, lo primero que tenéis que saber es que tengo que tener acceso a los cables en los cuales quiero medir la corriente. En este caso, estos dos. Lo que voy a hacer es seccionar el circuito, igual que hemos hecho antes en la parte de corriente continua. Puedo seccionar el cable de fase, que es el marrón, y tendría que poner la punta del polímetro, una aquí y otra aquí. Pelo los cables, y aquí enchufo esto, y aquí pongo las bananas del multímetro. Pero todos estaréis de acuerdo que esto es bastante peligroso, porque si estos cables llegan a tocar mis manos, pues puedo recibir una descarga eléctrica. Entonces lo que vamos a hacer aquí es poner una clema, pero en lugar de unir los cables, voy a poner cada cable en una borna distinta de la clema. Así ya tengo mis cables conectados con total seguridad a la borna de la clema, y lo único que tengo que hacer ahora es meter las puntas del multímetro en cada una de las bornas para medir intensidad. Esto evitará que os confundáis y midáis tensión en lugar de corriente y os carguéis el multímetro. Fijaos que lo que he hecho ha sido interrumpir ese cable. Esto es muy importante que lo hagáis así, porque evitaréis riesgos eléctricos para vosotros y el equivocarse y medir algo que no debo medir y quemar el multímetro. Sitúo el polímetro en medición de corriente alterna. Estas bornas tienen que quedarse en el mismo sitio. Vamos a 600 miliamperios, otra vez a máxima escala. Pongo mi bombilla, enciendo. Veis que la bombilla no enciende, la tenéis ahí detrás. La voy a dejar aquí un poco oculta para que no deslumbre a la cámara. Y cojo las bornas de polímetro. Esto ya lo puedo manejar con total seguridad. Y pongo una borna aquí y otra borna aquí. Ahí podéis ver que el multímetro me mide 65 miliamperios aproximadamente. Según la bombilla LED se va calentando, la intensidad varía hasta que llegue a su punto de estabilidad. Ahí tenemos aproximadamente unos 52 miliamperios de intensidad circulando por nuestro circuito eléctrico. Podéis haceros un cable de prueba de este estilo para medir intensidad de circuitos de corriente alterna, y así siempre tendréis una manera sencilla y segura para hacer este tipo de mediciones. Toda la parte de mediciones del multímetro ya la habéis visto. Creo que este vídeo, aparte de enseñar este dispositivo, os va a servir para aprender a hacer medidas con cualquier tipo de multímetro. Hay una función que tienen todos los multímetros, que es la función hold, mantener la medida. Si yo mido tensión en alterna, fijaos que en este multímetro cambia a medir frecuencia. Si lo dejo pulsado, aparece ahí una H, puedo quitar los cables y la medida se mantiene retenida en memoria para que podáis ver un valor fijo de esa medida sin necesidad de mantener los cables de prueba todo el rato conectados. Otra función que tiene el multímetro si hago una pulsación corta es encender la pantalla, que os será muy útil para trabajar en sitios en donde hay poca iluminación. Y si dejo pulsado, se activa esta linterna que tiene aquí para iluminar la zona de trabajo cuando trabajáis en cuadros eléctricos en los que tenéis poca iluminación. Poco más decir de este multímetro, que es True RMS. Eso es muy importante porque cuando admito señales electrónicas que tienen señales que no son perfectamente senoidales, las medidas las va a hacer correctamente. Esto ya lo traen casi todos los multímetros modernos. Bueno, las funciones más habituales que se usan en el polímetro en el día a día son mediciones de tensión, mediciones de continuidad y medición de diodos. Rara vez podemos comprobar algún condensador y, a no ser que estemos estudiando electrónica o electricidad, utilizaremos las funciones de medición de intensidad, HFE y otras funciones. Espero que el vídeo os haya servido para aprender el uso del multímetro, ver las características de este dispositivo y quitaros los primeros miedos de uso de este tipo de dispositivos. Espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, darle a me gusta, dejad vuestros comentarios, compartidlo con la gente a la que le pueda interesar y no os olvidéis suscribiros a mi canal y dar a la campanita para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos.